continuamos con este programa de tercer aniversario. Aunque yo soy muy joven para tener 3 años de 3 años de antigüedad en un trabajo, pero sí, lo hemos logrado, 3 años, y felices de estar en este programa diariamente. Bueno, tú sabes que recuerdo mucho cuando un discurso de nuestro padre que dio en la celebración, creo que de su 30 aniversario de Revista 110, y decía que la gente no se imagina lo que es hacer esto todos los días. Cuando usted se siente bien, cuando se siente mal, cuando tiene problemas, cuando no tiene problemas, cuando tiene sueño, cuando no, ¿verdad? Y eso es un trabajo que la gente que realmente tiene estas obligaciones tiene que entender. Y a mí me critican eso, que siempre estoy no, pero en el caso tuyo, muy despierta. en el caso tuyo va mucho por ahí, porque como tú eres la persona que realmente tiene una participación diaria y completa en el programa, el sacrificio es mayor, y eso uno tiene que entenderlo. No, pero ¿verdad? Y me critican que estoy muy despierta y que hablo mucho. Sí, pero a esa hora es importante. Hay mucha gente que no quiere hablar a la hora de tomar café. Bien. Señores, le damos la bienvenida en el día de hoy. Para mí es realmente un placer tener de nuevo en el programa a don Radamés Gómez Sánchez, don Chiqui. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bien. Buenos días, Marcela. Inclusive es uno de nuestros primeros invitados en esta nueva edición. Y no solo de los nuevos invitados, sino de la gente que siempre desde el principio abiertamente nos dio nuestro consejito. ¿Verdad? Que uno tiene que saber de quién se lleva. Otro de los mentores. No hay que gente que no da consejos, pero hay que saber de quién uno se lleva. Bueno, sí. Porque mucha gente te da consejos que le interesan a ellos, ¿verdad? Bien, don Chiqui, don Radamés, bienvenido a Síntesis, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Michelle. Bien. Usted es una de las personas que nosotros entendemos que tiene una posición más clara y un análisis totalmente diferente, porque no ha dejado que en ningún momento los intereses, las opiniones, siempre ha separado muy bien lo que quiere de lo que cree que tiene que es lo correcto y lo que está pasando. Vamos a revisar algunos temas, a ver cómo usted nos ayuda a dar su opinión, a ver si realmente, como decíamos en la parte anterior, podemos aportar algo y podemos resolver algunos temas, en vez de la gente solo, como dice, jala para su lado y opina cosas que le convienen. Don Radamés, el sistema de partidos en República Dominicana, el sistema electoral, vemos una forma de elección, unos presupuestos, unas divisiones en los partidos, los presupuestos de campaña. Háblenos un poquito de todo esto, porque yo no veo que nosotros a corto plazo, inclusive con ley de partido, podamos generar un cambio, de que podamos sustituir toda esta gente, tanto los que están, porque los que estaban también son los mismos los que pueden venir. Creo que el 90% del PRM es el PRD. Entonces, háblenos un poquito del sistema político en República Dominicana. Yo sostengo que en la República Dominicana se ha entronizado una dictadura. Es una dictadura de la peor calaña, porque es una dictadura de la corrupción y hoy ya es una dictadura de la impunidad también. Al margen de todas las tretas que se hagan, existe esa dictadura. Es una dictadura de origen en el Partido de la Liberación Dominicana, porque fue el profesor Juan Bosch, su fundador y presidente ad vitam, quien ideó la dictadura con apoyo popular. Hoy el PLD tiene el apoyo popular conseguido en una nómina pública abultada, en los bonos de todo tipo y en su propia membresía. Estamos hablando de más de 1 millón de votantes. Esa cantidad de votantes ya la tiene debajo de la manga. Entonces, lo que se está discutiendo, esta gente que sabe conceptualizar y esta gente que sabe pensar, que tiene el patrimonio del pensar y del conceptualizar en la República Dominicana,
donde todo el resto de la humanidad son borregos, así como antes se dividía en los PLDistas y los corruptos, hoy se divide entre los conceptualizadores y pensadores y los tunantes, que es el resto de la colectividad dominicana. Así es como esta gente piensa. Y hoy nos vemos enfrentados a una disputa que dice muy bien el doctor Leonel Fernández, que no es una división, es una diferencia lo que existe. Aquí lo que se está discutiendo, ese partido mayoritario, ese partido único de la República Dominicana, porque aquí tampoco hay oposición, no existe oposición en la República Dominicana, es si voy a seguir con la dictadura de partido o si voy a reconvertir esta dictadura en una dictadura personal del presidente Danilo Medina. Eso es lo que se está discutiendo. Lo de las primarias abiertas o cerradas es un pretexto para llegar a las elecciones, al día de las elecciones, sin una ley de partidos que morigere al menos este mal de fondo, de origen, que es el del financiamiento, no ya de los partidos políticos, sino de cada candidato. Usted sabe cuánto cuesta cada candidatura en cada partido. Es un montón de dinero y es un dinero que comenzaron los partidos políticos a cobrar a sus aspirantes a posiciones. Fueron los partidos los que comenzaron con el cobro compulsivo casi de cuotas de dinero a los aspirantes a puestos. Así comenzó este problema. Entonces, después que un candidato de esos alcanza la posición, después de haber gastado millones de pesos, decenas de millones de pesos, cientos de millones de pesos, ¿y quién le va a decir a ese señor que no utilice la posición lograda, alcanzada mediante elecciones para recuperar? Pero claro que sí. Pero que eso es para algo cubrir que, los compromisos. que Michelle mismo nos hizo Peor ver. todavía, porque muchos de esos compromisos se cumplen con favores, se reciprocan con favores, favores del Estado, favores del pueblo dominicano. Son concesiones que hay que hacerles a los contribuyentes de las campañas. Ahí está el mal de origen que nos afecta hoy. No es si abiertas o cerradas. Y todo eso no es parte de un sistema que viene con la naturaleza y con la Constitución, porque inclusive la Constitución pasada, la que fuera anterior al 2010, eran igual de los otros partidos. O sea, una Constitución que era en la que un Congreso te dicen a ti que es político, pero al final se elige políticamente el Congreso. Son las mayorías, los bloques de los partidos, el presidente del Congreso, del Senado o de la Cámara de Diputados es el que elige la mayoría que ganó de un partido. El Consejo de la Magistratura está compuesto por el presidente del Congreso y de cada Cámara, pero también con el primero de la segunda mayoría. O sea, la concepción de nuestro sistema. Entonces nos quejamos de que la elección de todas estas altas cortes y de todos estos instrumentos institucionales que son para auditar, para fiscalizar, para dar transparencia a nuestro sistema, son políticos o no son imparciales, pero realmente nuestro sistema está concebido y creado desde su origen políticamente. O sea, ¿cómo vamos a cambiar esto? Y es igual para todos. O sea, quien nombra la Junta Central Electoral es el Senado, quien nombra el Consejo de la Magistratura son las personas por mayoría, y ese sistema lo escribieron todos los políticos y está en nuestra Constitución. Como dijo ese genio de la política dominicana, el doctor Joaquín Balaguer, búsquenme los suizos. El problema nuestro no está ni en las leyes ni en la Constitución, sino en la ejecución de esas leyes y en la ejecución de esa Constitución. Por eso le digo que no es en los compromisos solamente, los niveles de compromiso.
Sí, los niveles de ética en la persona, en cada individuo, en cada aspirante a una posición. Pero volvemos al problema original que crearon los partidos. Es el financiamiento de las campañas. Es que cuesta demasiado dinero y ese dinero lo van a recuperar sea como sea, y eso es malo para la democracia. Eso es pernicioso. Michel un día nos hizo notar algo que nunca me voy a olvidar. Él hablaba de las candidaturas y de lo que, como usted dice, el precio de una candidatura. Por ejemplo, de un diputado. Que lo que salía la campaña, sumando los 4 años que ese diputado iba a ser diputado, el sueldo no alcanzaba. Ni con el barrilito ni el cofrecito tú lo sumas tampoco y tampoco. No alcanza. ¿Y entonces? Y eso es sin contar los que lo ayudan a hacer cosas, los que los financian. Que son de las afuera, reciprocidades que hay que pagar. Ese ver, es el dilema. Es triste, muy triste. Y en cuanto a las elecciones primarias de los partidos, eso que se está debatiendo con tanta garra en el Congreso Nacional, hay una declaración de la Junta Central Electoral muy interesante. Dice la Junta que para procesar los aspirantes, los 190 aspirantes a diputados, ¿cómo es que se llaman estos diputados que no son los que acuden al Congreso Nacional? ¿De ultramar? No. ¿De ultramar o hay otra denominación? Nacionales. Los diputados nacionales. Para procesar eso duraron 2 semanas. O sea, y Participación Ciudadana ha advertido que es una soberana irresponsabilidad, la de cargar, la de obligar a los partidos políticos que hoy están en esta tarea de cobrar a sus candidatos, a sus aspirantes a posiciones públicas, imponerles unas primarias abiertas que durarían siglos para contabilizar, para procesar los votos. Mire que el Partido Revolucionario Moderno, que usted citaba hace un momento, realizó con un poco más de 200,000 votantes de un padrón de 500,000 que tenía, sus primarias cerradas. ¿Y cuánto tiempo les tomó procesar esa información? Sí, ya los dijeron. Ah, sí, ganó Santiago. Pero ese no es el caso, es el tiempo. Es el tiempo que tardan. No sé por qué minucia es que tarda tanto tiempo, pero tarda. Entonces, imagínese usted lo que sería procesar. Eso estaba contado el mismo día, don Raúl. El mismo día estaba contado eso. Pero parece que no. Parece que se toma tiempo, porque es la Junta Central Electoral la que habla de que duró 2 semanas para procesar 190 aspirantes a esas posiciones del Congreso, de los diputados no de ultramar, sino diputados nacionales. ¿Cómo se siente usted cuando vemos en República Dominicana un sistema político como el que tenemos, unos candidatos tradicionales, marcando indiscutiblemente con niveles altos de popularidad? Uno ve una encuesta que está de Leonel Fernández, Danilo Medina, Margarita Cedeño, Luis Abinader, Hipólito Mejía. O sea, hay nuestros políticos tradicionales, Quique Antún, Hito Bisonó, uno los ve, pero y gente con muchísimos años con partidos dentro del sistema de partidos que a veces ni marcan en las encuestas. Y de un día a otro nos levantamos y aparece un señor, Rafi Domínguez Trujillo, que está marcando, independientemente de la posición. Usted que conoce lo que esto significa, una persona que primero parece que no tiene los niveles de legalidad, no, preparación sí, de legalidad para poder, con la condición de ser candidato. Pero aparte de eso, el hecho de que de un día a otro, con un apellido, está marcando en las encuestas. Vamos por parte, como diría Jagger el Destripador. Mire, yo no creo en las encuestas.
Las encuestas que hoy le señalan el grave problema de la corrupción en la República Dominicana, hasta hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, decían que ese problema de la corrupción ni siquiera figuraba entre los 7 primeros temas que preocupaban a los dominicanos. Las encuestas comenzaron a notar que el problema de la corrupción preocupa a los dominicanos cuando en enero del año pasado salió un montón de gente a desfilar con el Movimiento Verde. Antes de eso, la corrupción no era problema en el país. Antes de eso no existía ningún problema. Entonces, por otro lado, usted me habla de la candidatura de Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, el hijo de Angelita. ¿Quién lo trajo? No fue el que vino. Ah, fue él que vino. American Airlines. Yo averiguaría primero quién lo trajo. Ay, ¿y quién? ¿Para qué lo trajeron? ¿Quién lo trajo? ¿Para qué lo trajeron? Sobre todo, Marcela. ¿Para qué lo trajeron? Yo pienso que es otra de esas bolas de humo. 50 millones de dólares. Imagínese usted en este país tan necesitado de dinero, usted tirar sobre la cabeza de los de 10 millones. 2.500 millones de pesos. Óigame. Ese va a tener que hacerle un estado grande a la Junta. Va a tener que justificar 2.500 millones de pesos. Ahora va a tener que decirlo, ¿verdad? Y don Magín atrás. Sí, no, porque eso no paga impuestos. No, porque eso lo trajo. Tampoco. Él lo trae. Pero por lo menos tiene que pagar impuestos para traerlo, para entrarlo al país. Lo que yo quiero saber cómo esa cantidad de dinero va a caer sobre las cabezas de los dominicanos. Así como ha distraído, porque fíjense lo interesante de esto. Mientras estamos hablando de si las primarias son abiertas o cerradas, de si Ramfis debe ser candidato, si las encuestas los favorecen o no, si cual. Aquí la gente se olvida de Odebrecht, se olvida de Punta Catalina, se olvida de los supertucanos. Aquí esos no son temas. Con algún cantante en una tarima y perreando y demás. Increíble, y algunos picapollos. Ya, cualquier diversión, cualquier divertimento es suficiente aquí para que los temas cruciales que nos afectan fundamentalmente, porque cada cosa de esas es la que ha ocasionado que hoy la República Dominicana tenga una deuda pública de más de 50.000 millones de dólares. Debe la República Dominicana 50.000 millones de dólares cuando hace apenas 14 años debía 9.000 millones. Es decir, se ha cuatruplicado la deuda pública de la República Dominicana. ¿A consecuencia de qué? ¿Préstamos? De esas cargas de corrupción, como quedó evidenciado con la Odebrecht. Ahora el caso es la ONSA. La ONSA. ¿Cómo surge la ONSA? No, pero ahora no hay problema. Por una denuncia de un periódico. Ahora no hay problema porque aparecieron ahí que todavía debe 1.000 millones de pesos, una cosa así. Sí, pero le debe a unos suplidores, a otros les pagaba antes de que comenzaran a trabajar. Oigan, es terrible. No. El problema es que lo de la ONSA, ¿cómo sale a flote? Con un ladrillo sobre el pecho de un abogado muerto. Que primero lo asesinan físicamente, y así apareció con el ladrillo sobre el pecho. Y después le ponen un ladrillo más pesado todavía. Lo acusan de corrupto, cuando él no podía defenderse, cuando él no podía decir por qué razón se había reunido, había ido, había hecho. No, de hecho ese señor había anunciado, y probablemente ahí le cayó el primer ladrillo, que él iba a hacer una denuncia sobre el grado de corrupción en la ONSA, cosa que quedó evidenciada por un informe de la Cámara de Cuentas. Bien, el otro tema que
necesariamente tenemos que aprovechar su participación aquí en el día de hoy, es el tema migratorio. Nosotros no es un tema de percepción. Hay un cambio en el último periodo, en los últimos años en República Dominicana, donde podemos, independientemente de que nacimos, vivimos con nuestros hermanos haitianos, siempre se ha hablado de racismo, de discriminación, tenemos corrupción en la frontera, tenemos los temas de intercambio fronterizo, los cañeros, como eso pasó al sector, todo esto, la irregularidad del empleo, pero hay un problema y hay un cambio, digo que hay un cambio en el chip. Se nota donde se han multiplicado por 2, por 3 los haitianos, y se nota donde hay la pretensión de que la presencia de haitianos ilegales en República Dominicana y la pretensión de muchos dominicanos y de muchos organismos extranjeros de otorgarle documentación a los mismos. Cuando usted regulariza 200,000 haitianos y le da una residencia, dentro de 5 años son dominicanos, porque optan por la ciudadanía. Aparte de que con la cantidad de hijos que tienen, ya automáticamente tú vas a tener una sustitución de la población. ¿Qué vamos a hacer con el tema migratorio en República Dominicana? Mire, más que una encuesta, hay un censo que acaba de respaldar la Organización de las Naciones Unidas, que dice que en la República Dominicana apenas hay 300,000 haitianos. 500,000. Sí, pero 200,000 están legalizados. Ah, exacto. Son 300,000. El problema de ustedes son de 300,000 haitianos. Ahora, ese censo, que me perdone, porque ahí sí apelo yo a mi percepción, no a mi encuesta, sino a mi percepción. Usted sale de madrugada, ustedes que madrugan aquí, y ustedes van por la calle, y lo que ven en las calles, a pies y en bicicleta, es haitianos que van a trabajar. No me hable de que son 500,000 haitianos. Quizás no sean los 3 millones que dicen otras gentes, pero 1,5 millones, 2 millones sí yo entiendo que podría ser. Sí yo entiendo que podría ser. Ahora, en 2 semanas nosotros podríamos sacar a esa cantidad de ¿Usted haitianos. sacaría a todos los ilegales de golpe de aquí? En 2 semanas, sí señor. Ahora, prepárese al efecto Pedernales. Prepárese a que su producción agrícola se derrumbe. Prepárese a que se derrumbe la industria de la construcción. Es más, prepárese para el efecto pernicioso que podría tener esa limpieza, entre comillas, en la industria turística de la República Dominicana, que hoy está empleando no solamente la mano de obra barata, la mano de obra de gente que no tiene capacidad, sino a gente bien preparada que domina 2, 3 idiomas de nacionalidad haitiana. Prepárese para eso. En 2 semanas, el hecho, usted lo elimina. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia? Nefasta para la República Dominicana, que ha perdido mano de obra, porque yo siempre comparo la égida dominicana, la presencia de dominicanos en el extranjero con la presencia de haitianos aquí en la República Dominicana. Es decir, casi matemáticamente, por cada dominicano que se ha ido, ha entrado un haitiano a ocupar ese lugar. Y unos se van, otros suben de posición, y entonces el haitiano sustituyó los algunos. Esa es la impresión que tengo. Y mire, es una preocupación que viene desde hace mucho tiempo. De hecho, en el año 30, en el 36, Rafael Leonidas Trujillo, el dictador, sacó a los haitianos. ¿No se llevó 12,000 en un día? No, fueron más de 30,000, según los numeritos. Más de 30,000 haitianos, pero lo pagó. Yo recuerdo al general Enrique Pérez y Pérez, cuando me confió la dirección de su emisora, la cadena de noticias,
que me decía que de ese problema grave de la penetración pacífica de los haitianos había que hablar cada día. Eso fue en el año 1982. Hoy no sé qué dirá el general Pérez y Pérez acerca de esto, que se ve en las calles. No son 300.000, no son 500.000 haitianos lo que tiene la República Dominicana, y que me perdone el censo. Y que no es lo mismo un censo digo, una encuesta que un censo. No, son cosas distintas. Y ellos lo que hicieron fue una encuesta. Un censo, peor todavía. Un censo que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Es un censo. Inclusive yo escuché unas declaraciones donde dice que el mismo presidente Danilo Medina utilizó en una cumbre de Cuba un dato de una cifra de 1 millón. De 1.280.000 hace 3 o 4 años. Sí, pero el presidente Medina también dijo, acaba de decir en Perú, que en la República Dominicana no existe corrupción, porque su gobierno la ha atacado, no sé dónde. No sé cómo. ¿Y usted cree que hay tanta presión de los organismos internacionales que nosotros no podamos como país defendernos de controlar lo que es la mano de obra, la necesidad, el comercio, o sea, los aspectos imprescindibles, controlarlo? Yo pienso que desde hace décadas... Y defendernos un poco del tema migratorio. Desde hace décadas, las grandes potencias, Francia, Canadá, Estados Unidos, han tratado de cargarnos a nosotros en la República Dominicana el peso del grave problema que tiene Haití, que es la nación más pobre del continente americano. Ellos quieren que nosotros carguemos, y de hecho estamos cargando en términos de salud, en términos de empleo, estamos cargando con ese problema al que esas grandes potencias no contribuyen a resolver. Esa es la realidad. Esa presión de esas grandes potencias también se siente a través de los organismos internacionales, lamentablemente. Los medios de comunicación, el cambio de la difusión, de la forma de difusión, el auge de las redes sociales. Usted tiene, yo diría que una pluma exquisita, y sabe de qué estoy hablando. ¿Cómo usted ve el cambio de lo que somos nosotros, que lo que hacemos es generar contenido de ahora en adelante? Y ese contenido tendremos que mandarlo a través de todas las plataformas y de todos los horarios y de la gente, que realmente hay un cambio. ¿En qué es el cambio? ¿Es en la tecnología o es en la forma de que la gente quiere recibir las comunicaciones? Voy a ver televisión cuando yo quiera, a la hora que quiera y lo que yo quiera. Eso es interesante, pero hay un dilema con esa apertura, y es el siguiente. Mire, yo hace 50 años entré al oficio de periodista, comencé a embadurnar cuartillas. 20 años después, en el año 1988, escribí yo una opinión por primera vez en el periódico El Nacional. 20 años me tomó después de estar escribiendo. Hoy... O sea, de pasar de una noticia a una opinión. Correcto. Antes de opinar, yo duré 20 años haciendo noticias, embadurnando cuartillas. Hoy, cualquier pelafustán que no sabe hablar, que no sabe escribir, opina. Con un hambre de heces. Opina, sí señor. Opina sin saber escribir, opina sin saber hablar, opina peor, sin saber pensar. ¿Y no será que la nueva generación no quiere profundizar, no quiere investigar, no quiere tener conocimiento de historia, sino le interesa solamente conceptos y opiniones simples que lo mantengan dentro de lo que a ellos les interesa? Para nada, para nada. En la nueva generación hay gente muy talentosa, muy talentosa. Lo que pasa es que esa preparación
no es la que inunda las redes sociales. No. No es la que inunda los medios de comunicación. Y ya la foto no se tira ni de frente en las redes sociales, de ladito. Es de ladito. Óigame, no. Y en los medios de comunicación, en los periódicos escritos, en la televisión, en la radio, usted sabe la cantidad de procacidades que día a día se divulgan por la radio y por la televisión dominicana. Sí, señor. Y los disparates que se escriben en los medios escritos. Y se aplauden. Es increíble. Entonces, pero lo peor de todo es que uno se cansa de investigar, se cansa de leer, se cansa de preparar trabajos de profundidad que tengan sustento, y cuando tú ves ese tipo de trabajo que usted menciona, son realmente lo que la gente ve y lo que tienen, o a menos que la gente marque solamente eso. Lo que más se difunde, Michelle, lo que más se difunde. No es que nada más le gusta el morbo y le gusta lo que no sirve a la gente. A quienes manejan, a quienes manipulan los medios, les interesa más desinformar que mantener la información cierta, bien fundamentada. Esa es la realidad. Qué placer oír a don Radamés. Y bueno, estamos de festejo de tercer aniversario, recibiendo a los primeros invitados que recibimos, y valga la redundancia, en nuestro inicio de esta etapa. No, pegamos bien, nos tocaron dos amigos cercanos. Claro. Sí, y no fue preparado que lograron. No. No yo fue. Pensé que era parte de la producción. Salió como suya. era. Yo dije, porque mira que el que viene a continuación no pudo la semana pasada. No hubiera dicho nada y quedaba como un príncipe. No, pero hay que ser claro. Don Radamés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes de nuevo. Bien. Chapó, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien, nos acompañó don Radamés Gómez Sánchez, periodista, aquí en Síntesis. Pausamos y regresamos inmediatamente.